Pues muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo por generar encuentros pues en estos lugares, ¿no?, donde las relaciones que se puedan generar aquí pueden ser positivas siempre y nos pueden llevar a poder desarrollar, ¿no?, intereses comunes que nos pueden a todos de una u otra manera interesar, ¿no? Así que agradecidísimos a la asociación, a Conrado especialmente porque nada, se atrevió a llamarme y es un desafío también para mí, así que muchísimas gracias. Vamos a poner la presentación. Ok, se ve bien. Ok, pues bien, yo me acerco de una zona del noroeste de la isla de Tenerife, que la conforma 4 municipios que se denominan en su conjunto comarca de la Isla Baja. Estos 4 municipios están situados en zonas rurales con poblaciones inferiores a 5.000 habitantes y a través de el propio diálogo entre los 4 municipios, como es Buenavista, Los Silos, El Tanque y Garachico, durante 25 años han ido generando unas propuestas comarcales en torno a diferentes aspectos, a diferentes proyectos, ¿no? En el caso mío en particular ha sido a través de la docencia en una escuela de música, centros de enseñanza oficial de carácter no reglado que se implementaron en el año 98 en las islas como ese nuevo modelo de formación musical para que llegara y fuera más accesible a toda la ciudadanía y que continúan vigentes a lo largo de toda la geografía, ¿no? A través de esa vida que he ido llevando en torno a la docencia, posteriormente con el tiempo pues he ido ampliándome en otros campos. Siempre me ha interesado muchísimo todo lo que tiene que ver con el proceso de los procesos culturales, sean vistos desde la gestión, obviamente porque es gestión, pero sobre todo como un proceso normalizado y naturalizado en el día a día, ¿no? Cómo generar que las políticas o las acciones que se puedan desarrollar dentro de una comunidad puedan estar relacionadas entre sí y pueda generar trascendencia, ¿no? Ese pensamiento más de proyectos o de acciones o de encuentros, como se les quiera llamar, porque a veces también ponemos etiquetas a todos y estamos llenos de estigmas por todos lados. Yo creo que de hacer ciudadanía, de hacer sociedad, ¿no? Y para hacer sociedad todos tenemos que participar de una u otra manera en los encuentros que generamos como grupo social, ¿no? Desde hace, bueno, pues hace 3 años, en el 2021, bueno, 4 años, en el 2021 tuve la oportunidad de que me ofrecieran, de alguna manera, liderar lo que eran programaciones, la programación cultural que desarrollaba anual el Consorcio Isla Baja en la comarca. En un principio, cuando asumí pues, esa responsabilidad, era una programación de conciertos que recorría los municipios, pero que se quedaba ahí en experiencias estéticas. La gente consumía, lo que estábamos hablando antes con Mamadou, consumía el producto y se iba a casa. Esa idea un poco no la tengo en mi diario, ¿no? Yo pienso que un concierto tiene que ver mucho con el contexto y con ese feedback que pueda generar relaciones con la audiencia. Y esas relaciones con la audiencia, en un primer inicio, lo que intentamos era generar que los conciertos en sí no fueran solo actos en sí mismos, estériles, sino que pudieran tener una conexión con la audiencia a través pues, de la propia interacción con ellos. Eso ha ido generándose de una manera gradual y muy corta porque están haciendo. Y justo en el 2022, en el segundo año, que basamos la temática de los caprichos musicales sobre temáticas concretas,
la conducimos hacia la migración de la música. Cómo la música migra de un lugar a otro. Todos sabemos que la música se migra de un lugar a otro, igual que se migra la gastronomía y migra la cultura, ¿no? Podemos viajar sin ropa, pero siempre vamos a llevar nuestra cultura donde quiera que estemos, ¿no? Y veíamos ese elemento de la música como un vehículo para poder conectar a través de la propia diversidad de propuestas y de manifestaciones artísticas que da. Hicimos la programación. En uno de esos encuentros tuvimos a un artista senegalés, que Haly Thioune, no sé si Mamadou a lo mejor quizás lo conoce, que también lleva unas acciones en Bambey, como ahora vamos a ir comentando. Entonces, Haly Thioune hace un concierto, generamos un conversatorio, también su presentación de libro, generamos unas jornadas en torno a su trabajo. Y a partir de esa convivencia, esa relación, dijimos, ¿por qué no hacemos que la cultura sea participativa desde los jóvenes? Vamos a entrar dentro de la formación de ellos y a generar esa programación cultural, no de galería, sino una programación cultural que haga despertar en ellos cuestiones, reflexiones sobre situaciones que de una u otra manera van a pasar desapercibidas, a través de la propia música, ¿no? A través de la fuerza que puede tener el vehículo de la música. Pues bien, en ese sentido, lo que nace es un proyecto que da la bienvenida a esa relación, el proyecto intercultural YOCO. YOCO significa bienvenida y esa bienvenida es lo que ha generado esa convivencia entre alumnado tanto de la formación musical, la ciudadanía, alumnado de los colegios de primaria de toda la comarca, junto con la comunidad de Bambey en Senegal. En un primer inicio, cuando tomamos este proyecto y también me adentro también un poco a buscar también el sentido del por qué hemos hecho este proyecto para la comunidad y si va a tener una continuidad y es beneficio para ella, nos hemos marcado la importancia de la interculturalidad y no del multiculturalismo pasivo. Es decir, de todo aquello que puede generar una interacción con la persona, pero no solamente para mostrar esa diversidad y que se quede solo en un componente que no trasciende a la participación del feedback. La interculturalidad y la cooperación se convierten en esas dos variables del proyecto YOCO, ¿no? En zonas donde las programaciones culturales son escasas, donde los recursos son escasos, son muy limitados y donde los municipios, para tener accesibilidad a ellas, principalmente de forma territorial, ya tienen limitaciones para movilizarse y poder participar. Entonces, nos preguntamos el por qué no entrar en los colegios, trabajar con los chicos que estaban y están estudiando música y conectar esa parte que va más de unión, de inclusión social con la ciudadanía, porque al final las muestras van a ser públicas, pero que la conexión con los centros educativos, concretamente en este proyecto fue tercero y cuarto de primaria, para poder tener luego una continuidad en y ver el proceso de esos niños en la continuidad del proyecto, ¿no? Entonces hemos intentado con este proyecto ver qué impacto y efectividad a lo largo del tiempo puede ocasionar en la sociedad, en todas esas edades y esa transmisión a la familia, porque estamos hablando de la transmisión. Antes Mamadou estaba hablando perfectamente de la transmisión, cómo transmitir. Y no entendemos que la transmisión solamente sea una experiencia estética o una experiencia vivencial concreta, sino tiene que ser un proceso a medio plazo o largo plazo. Hemos trabajado dos variables, la interculturalidad y la cooperación, y dentro de esas dos variables hemos atendido a diferentes indicadores que van a ver tanto cómo esa diversidad puede entrar en diálogo en los propios grupos de trabajo, cómo va a estar la representación de su identidad
no solo a la local, sino también cómo su identidad se puede transformar con el contacto de otras culturas, cuál va a ser su apreciación de su cultura con respecto a otras y, sobre todo, qué elementos pueden conectar y pueden hacer que ellos se han dado cuenta perfectamente de que hay muchos elementos comunes, que no están tan separados, ¿no? Que están juntos, ¿no? Y eso lo hemos descubierto a través de diferentes repertorios que hemos conformado uniendo elementos tradicionales pues, de la música africana, como puede ser pues, algo muy percusivo, con piezas muy occidentalizadas, como puede ser la quinta de Beethoven o del folclore, como puede ser un tajaraste de un pueblo concreto como es el Amparo Único de los Vinos, ¿no? ¿Cómo podemos gestar esas uniones para poder transgredir lo que es la relación del entendimiento mutuo entre las personas, entre las culturas, y que no se quede solo en una experiencia o en una exposición? Todas estas variables se fueron trabajando, se han ido desarrollando y entendemos como una de las bases del marco, aunque... Eso no se está viendo. ¿No se está viendo? No. Ah, Perdón. perdón, entonces... La presentación aquí. Ahí, vale. aquí. Ahí. No. No, vamos aquí, vamos a ver. ¿Y por qué no? Ahí, la configuración de la Aquí. pantalla. Vamos a ver ahora. No, cambia la simetría de diapositiva. Ahora. Ahora sí. Ay, perdón. Perdón, claro, como no miraba para detrás. Ah, pues perdón. Bueno, toda esta introducción un poco que he realizado no tendría sentido si no entendemos que los gobiernos locales empiecen a aplicarse o empiecen a aplicar agendas que de verdad puedan impactar y puedan tener conocimiento de ellas para generar ese motor y ese agente de cambio, ¿no? En esta imagen que aparece ahí reflejada, bueno, pues ilustra diferentes personalidades, incluido está ahí el ministro saliente de Senegal, pero diferentes personalidades en un punto de encuentro en Senegal, ¿no? Pero lo importante de esta imagen es decir, cómo los gobiernos o las ciudades pueden crear espacios locales, como también estaba comentando en la otra ponencia Mamadou, ¿no? Es decir, las programaciones o la actividad cultural o las acciones culturales no tienen por qué cerrarse un espacio cerrado, un espacio físico, un espacio abierto. Es cualquier entorno que nosotros habitamos. Si los entornos que nosotros habitamos los convertimos realmente en una cultura inclusiva, no sectaria, donde hay una programación que no está conexa con otra, donde la programación que está determinada en un municipio no lleva un diálogo con la comunidad educativa, donde no se generan lazos, al final estamos hablando de audiencias vacías, de salas vacías, pero todas esas salas vacías es porque no se les ha dado el alimento para que puedan entender o puedan comprender la importancia que puede servirles la cultura en general, en mi caso, en este proyecto, la música en particular. De ahí que tanto la cultura como la ruralidad son identidades híbridas completamente. Son identidades híbridas porque la importancia de lo local es lo que genera la diversidad y la importancia de la globalidad nos lo va a dar ese multiculturalismo que de una u otra manera no lo entendemos como algo pasivo, sino como algo activo. De ahí la importancia de poder generar esas relaciones y esos encuentros a través de procesos, de talleres, a través de actividades formativas, a través de la creación, a través de nuevas propuestas que nacen del propio alumnado, que nacen de las propias familias. Los conciertos se podían transformar en propuestas completamente nuevas. No era una creación cerrada, sino que se intentaba siempre que se generara algo nuevo, que fuera variando, cómo puede variar los procesos artísticos o los procesos culturales. Ese viaje que generamos a Senegal
desde la comarca, que parece en un principio como muy diferente, pero que tienen muchas cosas comunes. Hablamos en Senegal de que nosotros visitamos Bambey, un pueblo con unas circunstancias particulares como lo puede tener la comarca del noroeste de Tenerife. En la comarca tenemos colegios, tenemos infraestructuras, las familias tienen un nivel económico normalizado, pueden acceder a la cultura, pero hay un gran vacío de valores. Es decir, la gestión cultural desde los valores intangibles. ¿Cómo podemos potenciar la importancia del valor de la empatía? ¿Cómo podemos potenciar el valor de compartir? ¿Cómo podemos potenciar en la juventud los valores que nos pueden dimensionar lo que es el trabajo como colectivo? A través de la música se puede conseguir porque estamos trabajando con formaciones heterogéneas. Una escuela de música, el alumnado que tiene una escuela de música, por poner un ejemplo, no es un alumnado homogéneo. Entonces, esa propia heterogeneidad nos puede generar un vínculo intergeneracional, donde podemos encontrar a personas, alumnado de 50 años, compartiendo aula con un alumnado de 10 años. ¿Por qué no se puede gestar esa relación intergeneracional? Durante el proyecto nos dimos cuenta, y nos lo dijeron los propios integrantes, que aprendían una barbaridad de la experiencia o de los consejos que le daban el alumnado adulto, ¿no? Y el alumnado adulto decía, me ha quitado esa dificultad de poder yo expresar a través de un proceso, de esos miedos, ¿no? Aquí, a ver si se abre, vamos a ver justamente el centro donde fuimos a visitar en Senegal y donde se hizo la programación cultural. Este centro es un centro que realizó Jalitium, el primer centro cultural que tiene Bambey. Actualmente es un centro donde se ha abierto a tener lo que es formación tanto en literatura, en música, lo tienen activo para música, tienen un pequeño estudio de grabación para poder hacer sus maquetas y poder tener sus procesos. Hay una asociación de mujeres donde están trabajando todo relacionado con la parte textil, también con el tema de la cosmética, y es un centro, el único, donde es un punto de encuentro para poder desarrollar actividades de programación cultural. Anualmente se desarrolla en este centro un festival que lo conecta con Gran Canaria, que es Silaboc, que es un intercambio cultural, donde el proyecto también viajó, ¿no? Que ahora lo vamos a ir pues, observando. YOCO comenzó en dos fases. La primera fase se hizo en 2022, duró 5 semanas. En esas 5 semanas, un grupo de 85 alumnos trabajaron en 4 talleres diferentes. Talleres que tenían que ver con diferentes formaciones heterogéneas y no por eso tenían que tener ningún conocimiento musical. Principalmente en las actividades que tenían que ver con la percusión o con las actividades vocales, eran actividades abiertas a cualquier tipo de alumno que quisiera experimentar esa unión con la música africana y ese trabajo con la unión de nuestra identidad, para generar sentidos de pertenencia de grupo. El trabajo grupal era generar sentidos de pertenencia grupal, como grupos dentro de una institución o dentro de una organización o dentro de un grupo de trabajo. El primer taller que viene representado en la foto, Kaware, ahí era un grupo mixto, instrumental y vocal. Se trabajó un arrorró unido y fusionado con un tema
muy significativos de la propia cultura senegalesa. Luego teníamos Bulaba, que era sobre percusión africana, Coralau Senegal, que era justo el que tenemos en la parte inferior, el primero a la izquierda. Ese era el trabajo de coro juvenil, y en el último fue Clásico África Beethoven, donde trabajaba repertorio occidental fusionado con lo que eran las características propias de la música senegalesa. Aquí podemos ver un pequeño vídeo de una muestra del coro en uno de los conciertos desarrollados. Ay, disculpen, el taller instrumental. Estaba mirando otra cosita. Bueno, aquí hay una pequeña muestra de la actividad que iba generando en la comarca. Visitó 5 colegios de la zona, cerca de 200 alumnos tenían esa oportunidad de poder tener con primera persona, poder preguntar sobre realidades de Senegal, trabajar con él sobre diferentes formas artísticas. Y en la escuela el trabajo iba destinado a que a través de la propia actividad musical pudieran generar un aspecto creativo
y poder generar ese sentido tanto de la pertenencia al grupo, que luego se traducía en una pertenencia mucho más amplia, y también del sentido de la identidad, y empezar a compartir valores que de una u otra manera no se estaban desarrollando. En la siguiente muestra, todo este trabajo tuvo un concierto final. Aquí hay una muestra real. Aunque parezca que puede ser común, hasta que no llega el proyecto, en el noroeste la presencia de migrantes era mínima. O sea, no había presencia de migrantes. Ahora está habiendo mucha más presencia, tanto en centros de menores migrantes, como es en el caso del Tanque, o un municipio cercano, que es Nicó de los Vinos, y de trabajadores que están empezando a generar residencia. Pero hasta en el 2021-2022, la presencia de migrantes procedentes de África viviendo y estudiando en la zona no existía, ¿vale? Entonces, para ellos esto supone como una revelación diferente, algo que no estaban acostumbrados. Aunque parezca que puede parecer llamativo, no son entornos ni de geografía del sur, ni estamos en zonas metropolitanas o estamos en zonas donde haya un movimiento turístico. Estamos en zonas que son bastante rurales, donde la convivencia es del residente canario, ¿no? Entonces, generar como ese cambio de paradigma a través de una actividad musical y de una actividad de formación generó expectativas. Las familias al principio hasta incluso tuvieron cierta reticencia. Hubieron familias que a la hora de participar, el alumnado hacía muchísimas preguntas. Entonces, eso se diluyó, la gente participó, trabajó y vio los beneficios que había en común, ¿no? Pero en un principio había mucha reticencia. Hasta tal punto que cuando hacemos la segunda fase del proyecto, hubo una cuestión real de familias que podían dar un paso atrás para poder hacer un intercambio en otras tierras, ¿no? O sea, de viajar a África, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta realmente también de los mensajes que puedan estar circulando en muchas ocasiones, que a lo mejor nosotros como gestores culturales no estamos atendiendo o le damos menos importancia, pero yo creo que las programaciones culturales tienen que concienciar muchísimo y tienen que llegar a mensajes sociales muy claros, porque estamos educando a nuestro público. Si al público se le educa en contextos más superfluos o en programaciones superficiales, que no digo que estén mal, absoluto, la diversidad para todos, pero sí es verdad que estamos adoleciendo, por ejemplo, en muchísimas programaciones, salas vacías, participaciones que van a masas, no a programaciones más específicas. Y eso creo que tiene que ver muchísimo con concienciar, con alimentar ese proceso de cambio, de transformación, en reflexionar hacia dónde quiero construir, ¿no? Hacia dónde quiero yo generar mi imaginario como persona o como sociedad, ¿no?
En los talleres socioeducativos, como les comenté antes, el tema de la inclusión y de la colaboración ha generado que institutos de la comarca, a través de nuevos grupos migrantes que están empezando a implementarse en los colegios, quieran empezar a iniciar proyectos de inclusión educativa en el propio centro. Es en el caso, por ejemplo, ahora hay el Instituto de Secundaria, Lorenzo se llama, bueno, el de Garachico, alcalde Lorenzo Dorta, es un instituto que empieza a estar preocupado por querer hacer y que pueda tener un beneficio en la comunidad educativa. Están teniendo respuesta de un grupo de trabajo, pero que no está incluido de una forma integral en el propio colegio. Entonces van a activar ahora, ya van a activar, la próxima semana de hecho ya empiezan con determinadas acciones, pero quieren activar un programa a medio plazo para poder generar vínculos, que no solo se queden en el colegio, sino que esos niños puedan tener una vida social en su entorno. Que no sea ir al colegio, activo una serie de acciones y me voy a mi centro, ¿no? Sino que ese niño haga relación social en el pueblo. Es decir, me interesa ir a estudiar música, pues me voy a música, me interesa estudiar teatro, voy a teatro, me interesa reunirme con los compañeros X. Hasta ahora esos niños lo que tienen es un transporte. Termina el horario escolar y nos vamos a la casa hasta el día siguiente. Entonces la relación de inclusión real no se consigue, ¿no? Y ahí la parte educativa sí que está interesada en hacerlo a través de la formación artística, de la formación cultural, generando puentes para que puedan tener pues, ese movimiento circular en los municipios. Una de las acciones que fue muy llamativa es que en otro de los colegios, Antonio del Valle, esta novedad que les ocasionó, les generó crear una radio escolar. Querían poner en marcha una radio escolar a través de buscar como un pretexto, ¿no? Pues el pretexto fue precisamente el aliento de tener relaciones o tener ese encuentro con la interculturalidad. Generaron la radio, los niños a nivel académico y la continúan, ¿no? El punto de partida ha sido a través de este proyecto. La tenían cerrada y lo han visto como algo para poder comunicar o poder divulgar. O sea, que le ha generado como ese punto también de interés de transmitir. En la segunda fase, el grupo de 85 alumnos, 15 de ellos viajaron a Bambey y a Senegal, compartieron 3 días en Bambey, desde la mañana, todas las jornadas, hasta la cena, ¿no? Entonces ellos compartían lo que eran las actividades culturales del pueblo, compartían las comidas, compartían los juegos, compartían las canciones y eso durante esos 3 días hicieron esa convivencia. El alumnado que marchó fue un alumnado que partía de 16 años, que en ese momento también valoramos que era un alumnado apropiado también por la edad que tenía, de poder experimentar y ver también qué podía producirse como cambio en su reflexión de vida o en su forma de ver hacia dónde continuaba, ¿no? También su formación y demás. Ese grupo de alumnos, una de las cosas que le llamó muchísimo la atención, ellos claramente tenían un mensaje muy claro y era que era muy difícil, pero tenían que viajar y quitarse la mochila que tenían cargada, ¿no? Tenían unos prejuicios muy grandes y cuando llegaron se encontraron con un mundo que completamente para ellos fue un choque cultural a lo bestia. Pero un choque cultural que desde el primer momento, cuando hacen una relación de encuentro, que puede ser una comida, hay como una separación de cultura, ¿no? Una separación. Y en la siguiente comida ya hay una unión. Es decir, no me importa compartir del mismo sitio, no me importa que te subas aquí, no me importa relacionarme. O sea, fue un feedback automático. Si a lo mejor a través de muchas charlas y de muchas conferencias no llegamos, la experiencia en el momento real despertó muchísimo.
Este grupo, por ejemplo, cuando regresa a Canarias, hubo una cosa muy curiosa, que el primer mensaje que trasladan a la familia es que todo lo que habían ellos cargado en sus oídos, lo que tenían grabado en su cabeza, en su cerebro, cuando llegaron allí, se les desapareció. Es otra realidad. Todo lo que he percibido desde el mundo occidental no es lo que yo estoy viviendo en la otra parte. Entonces, cuando llegan le dicen a sus propios padres, que esto es muy fuerte, lo voy a decir, no es sensacionalista, pero le dicen a sus propios padres que no se dejen engañar con tanto que se les hace o esa información mediática que reciben. A mí eso me impactó muchísimo porque no fue nada buscado, simplemente los niños lo dijeron. Y varios de ellos actualmente, bueno, pues tienen muy claro que quieren empezar a realizar actividades de voluntariado. Tienen muchísimas ganas de viajar de nuevo para poder formar o estar perteneciente a alguna asociación o hacer alguna acción concreta que pueda beneficiar a esa interculturalidad. 3 días bastaron. Y esos 3 días que tengan esas ganas, que después de un año las mantengan, sin que el proyecto haya continuado, no por una cuestión de no financiación y demás, sino por otras cuestiones de parálisis institucionales, y que se mantenga viva, quiere decir que ha calado, que caló bastante en el momento de la convivencia que ellos han tenido, ¿no? En este pequeño fragmento, esto es justo en el centro Hermanos Tium. Aquí, bueno, es un mix de muchos cortos, pero un poco hace un reflejo en 1 minuto y medio de lo vivido intensamente. Bueno, ahí no, en esos momentos eran horas que estaban conviviendo con ellos. Bueno, era una fiesta completamente todo el día, ¿no? Desde que llegábamos era la alegría, pero auténtica, ¿no? Era brutal la energía que se transmitía, ¿no? Es simplemente llevar un violín en un sitio donde no hay acceso a la formación ni a tener un instrumento, ¿no? Por ejemplo, vieron antes los pitos herreños. Esos pitos herreños se hizo con material reciclado. Se compraron tubos de PVC, se fabricaron, se llevaron para allá y luego los dejamos para que ellos continuaran con su experimentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el siguiente, ven el proceso. A ver.
el proceso aquí. De ese pito que se fabrica aquí por la profesora, que viaja, lo prepara, hace un set y lo deja ya para que experimenten, ¿no? Bueno, pues esos pitos que están ahí hechos de PVC fueron los que se llevaron como instrumento para tocar el propio tajaraste, y fue ese material que se dejó junto con otros materiales. También hubo una parte del proyecto que recalcó en el artesano del lugar con la fabricación de tambores africanos, para que pudieran también tener ese punto de encuentro y de clases en el propio centro. El centro garantizaba el desayuno en el día. Muchas familias no tenían el acceso al desayuno. Entonces, a través de la propia programación cultural que está desarrollando, en este caso Halitium, dentro del centro, se garantizaba que luego se continuara esa permanencia del niño dentro, o de los jóvenes dentro del centro, para poder continuar, ¿no? con esa formación cultural. Una vez que hemos hecho todo este proyecto, quisimos medir de alguna manera si de verdad lo que nosotros pensábamos o recibíamos era cierto, ¿no? Entonces se generaron una serie de cuestionarios y una serie de entrevistas al grupo que viajó a Senegal, para conocer un poco, de una manera más objetiva, los resultados. Pues demostraron, como aparece ahí, que en un 100%, por ejemplo, la empatía, el respeto a las culturas, la preservación y difusión de la música tradicional, el fortalecimiento de la identidad cultural que ellos percibían, cómo se impulsaba a trabajar en comunidad, cómo continuaban las relaciones con niños senegaleses a través del WhatsApp. Hoy en día mantienen relaciones con ellos y mantienen diálogos que en otro contexto de una programación cultural, donde hago un concierto de música africana, pero no genero un puente de comunicación, no se hubiera generado, por ejemplo, ¿no? Se puede generar en ese momento, pero después se rompe. Es muy difícil otra vez conectar. Incluso nosotros les decíamos, pero ¿cómo te comunicas si no sabes francés? Dice, San Google es magnífico. Entonces, obviamente, San Google es magnífico, y actualmente siguen en relación. Los profesores, por ejemplo, continuamos en relación con senegaleses, nos escribimos, hacemos nuestros messenger, continuamos hablando, comunicando. Es muy curioso, en determinados momentos del calendario están las felicitaciones. O sea, ha pasado un año, no, ha pasado cerca de 2 años, porque se cumplen ahora 2 años en mayo, y la continuidad de la relación ha perdurado. De hecho, nos comentan cuándo volvemos, ¿no? Cuándo regresamos. O sea, no ha habido una ruptura, que en otro tipo de esas experiencias que pueden ser una jornada, que son fantásticas y fabulosas, el impact que da es más corto, no es a medio plazo, ¿no? La convivencia, el poder participar y compartir, es lo que genera la permanencia en el tiempo, ¿no? Y lo que puede marcar esa mayor sensibilidad. Sí tuvimos limitaciones, obviamente, ¿no? Los datos que nosotros tuvimos, nos faltó esa perspectiva de género. Es decir, necesitamos conocer esa apreciación también desde el punto de Senegal. No teníamos ese acceso a poder tener esas respuestas, ¿no? Entonces esa limitación se tiene que convertir, pues, a corto plazo, en un desafío que se tiene que cumplir, ¿no? Luego, todos estos procesos necesitan un proceso más longitudinal. No se puede cortar, no puede ser vertical. Hemos tenido 2 fases y vamos a iniciar una tercera con la Escuela de Música de Moya, a través de los coros
y a través de los institutos y en los centros menores migrantes. Se iban a activar los centros menores con una dramaturga a través del coro y a través de jornadas. No hemos tenido la suerte de poderlo continuar porque de donde estaba enmarcado el proyecto, que era Polos Creativos, desapareció, se difuminó del Gobierno de Canarias y entonces no podemos acceder. Como institución pública, al ser entidad supramunicipal, no tenemos la ventaja de una entidad local. Las entidades locales pueden conectar, pueden solicitar subvenciones de una u otra manera, pero la supramunicipal no puede robar el espacio a la local. Pues una limitación muy grande, ¿no? Entonces, antes también lo estábamos hablando, es decir, cómo se puede coartar los procesos por cuestiones burocráticas o por cuestiones de limitaciones de financiación dependiendo del lugar que ocupo, ¿no? En vez de pensar, de construir, es decir, qué tipo de programaciones o qué tipo de actividades o qué tipo de desarrollo se puede realizar pensando en el proyecto, no pensando dónde se origina el proyecto, o sea, quién es el que lo lidera, sino el proyecto que puede dar a la sociedad. Entonces, hay muchísimas limitaciones que lo que conducen es a completamente, pues, todo más segmentado, está todo más segmentado, todo más disperso, y en definitiva la comunión se rompe, ¿no?, con las diferentes instituciones. Algo que desde Europa se dice enormemente, ¿no?, que tenemos que tener una relación muy circular entre instituciones, la sociedad, las empresas y demás. Pero luego vemos que los mecanismos hacen que no funcionen. Que se quede todo completamente como un Tetris que no consigue armar, ¿no? Esa propia complicación de financiación puede hacer que en sitios más desarrollados, entre comillas, tengamos limitaciones y en sitios subdesarrollados económicamente, porque de lo demás están desarrolladísimos, puedan tener la oportunidad de poder abrir, ¿no? Porque la burocracia la tienen, pues, en un grado diferente, ¿no? Entonces les permite. Y aquí lo que hace es ahogar, completamente ahogar, ¿no? Y es una pena porque si miramos o se mira a Occidente como, bueno, se mira a Occidente, se mira a Europa desde África como un sitio para poder desarrollarse, para poder abrir, para poder crecer. Tenemos muchos componentes aquí que están empezando a quedarse muy, muy estancados y envejecidos, ¿no? Y África, por ejemplo, está diciéndonos todas las oportunidades que hay y hay que verlas para poder hacer esa comunión, ¿no? Es decir, podemos tener un mundo de oportunidades en un país donde sale muchísima migración bajo, pues, unos paradigmas, unos estigmas, un modo de, bueno, lo que se vende, ¿no? Pero sale buscando como el oro y luego aquí adolecemos precisamente de lo otro, ¿no? Estamos como, bueno, no sé si me atrevo a decirlo, lo digo de manera personal, empobrecidos de felicidad. Tenemos mucha ausencia de felicidad, porque estamos en búsqueda constante de ella. Y no creo que haya que buscarla, solamente hay que procesarla, hay que construirla. La felicidad creo que no tiene un punto donde dices ya la agarré y es mía, siempre estamos en continuo desarrollo para poderla tener, ¿no? Y ese punto de encuentro va a ser como la creatividad, es inagotable. Porque la felicidad es inagotable, igual que la creatividad es inagotable. Y mientras la cultura pueda tener espacios donde desarrollar, la creatividad siempre va a estar, es la fuente inagotable de cualquier proceso de cambio de una sociedad, completamente. Y creo que en ese sentido los jóvenes son los que tienen la puerta de continuidad de la transmisión y son los que pueden dejar un legado que perdure. Y ese legado que perdura puede ser a través de cualquier manifestación artística, de cualquier movimiento cultural.
la riqueza de esa diversidad precisamente es la que va a marcar la diferencia. Y esa diferencia realmente es la que va a ponernos a todos en un ojo de mirar por un objetivo y ampliar y dimensionar, ¿no?, el espectro, ¿no?, y no quedarnos en un objetivo pues, mucho más cerrado o completamente manipulado o de alguna manera, ¿no?, desnaturalizado, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Volver un poco al origen, ¿no?, al entendimiento del diálogo intercultural. Muchas gracias.